últimos años de vida de José Antonio Páez también han sido centro de gran polémica. La marcha de José Antonio Páez hacia la ciudad de Nueva York como destino final, después de haber recorrido parte de Sudamérica, también Europa y las islas del Caribe, hace que entremos en profundidades y hemos tenido que analizar con muchísimo cuidado cuál fue realmente la historia de sus días finales. Las conversaciones que hemos tenido a lo largo del día nos han aclarado un poco el panorama. Hemos descubierto un dato muy anecdótico y sumamente interesante. José Antonio Páez murió en la isla de Manhattan, una comunidad que en el año 1873 era un terreno baldío, digamos que los límites de la ciudad de Nueva York, y que no es el centro de esa gran urbe como lo es hoy. Con este pie vamos a dar inicio a la tercera parte de este especial, el compendio de las entrevistas que realizamos a lo largo del día en homenaje a José Antonio Páez. Ya era un hombre de edad avanzada, un hombre de vida pausada, porque indudablemente que cuando uno ya tiene más de 50 años empieza una vida pausada, ¿no? Una vida no pasiva, pero una vida activa, pero no era esa vida tan fuerte. Una desaceleración de lo que fue esa gesta independentista, darle continuidad desde el punto de vista político, y ya un hombre con muchísimas más ideas, muchísimos más conceptos y una amplitud distinta a la que era el José Antonio Páez 30 años atrás, ¿no? Correcto, indudablemente. Y bueno, en esa época es cuando viene su época fatal, porque él escribe, por cierto, su autobiografía hasta el año 50. Después del año 50 no se sabe más nada, no quiso escribir nada en su autobiografía. Es cuando él sufre el destierro de sus grandes amigos, los Monagas. Y Páez, bueno, fue preso en el castillo. Es decir, un hombre totalmente humilde, abriego y pastoril, que no tiene nada, absolutamente nada. Tanto así que cuando él vive en Argentina, se luchó mucho en medio de diferencias políticas para que el Congreso argentino le diera una pensión, la cual se logró por el presidente José Faustino Sarmiento, este gran ilustre argentino. Bueno, y de eso vive Páez. Páez no tiene nada, Páez se le quitaron todos los bienes cuando los Monagas. Y cuando Páez está en el exilio en Nueva York, él vive del dinero que le manda su hijo Manuel Antonio Páez, ¿verdad? Hay una constancia de una carta que se publica, donde da constancia de que su hijo Manuel Antonio lo vio por última vez 5 meses antes de morir, allí en Nueva York, donde él vivía, en una pequeña isla ahí en Manhattan, una isla que era como el campo. Ahí vivían los que no tenían casi cómo vivir. En la ciudad de Nueva York no era que él vivía en el Central Park, no, él vivía en Manhattan, que era el campo, las islas, los lodazales, para allá, para donde... Eran unas casas de la época levantadas que no tenían nada, ¿no? No tenían nada, eran unas casas humildes y tal. Y le permitía sembrar y vivir de lo que se podía dar. Era el campo de Nueva York, no vivía en el Central Park. No es cierto que murió acaudalado como un aristócrata en Nueva York, no es correcto. Páez murió en la absoluta pobreza y vivió de lo que le daban sus amigos. Tanto más que Páez lo embalsamaron unos médicos cubanos de apellido Galvis, uno de ellos, y fue el mortuorio, digamos, sus honras fúnebres se hicieron, porque era un hombre que era muy admirado en Nueva York. Le hicieron una gran parada militar cuando llegó allá. Le hicieron su mortuorio en el Consejo Municipal a petición de los hombres más notables que lo admiraban y que iban a visitarlo allá. Pero murió en absoluta pobreza, totalmente pobre, y no murió, como se dice, lleno de dinero, porque todo se le fue quitado en 1848 por José Antonio Monagas. Ahora, y yo creo que valdría la pena decir algo que es poco conocido, que los restos de Páez están conservados de una manera intacta. Así como está conservado el cuerpo de la Madre María San José, el cuerpo de Páez está intacto, no está corrupto en su conservación. Y eso se debe a un trabajo excelente que hicieron los médicos estos cubanos, que hicieron su trabajo en Nueva York. ¿Y cómo se sabe esto? Te preguntabas tú antes de la grabación. Hay que decirlo. En 1970, cuando
73, cuando se cumple el bicentenario de la muerte, de de Páez, el doctor Caldera le ordena a Marco París del Gallego, que era el director del Acervo Ceremonial Histórico de la Nación, que se va a hacer la tumba en homenaje a Páez pagada por los descendientes. Esa tumba que estaba ahí no es pagada por el gobierno, es por los descendientes de Páez. Y cuando están secando la fosa, que se corre la tapa de la urna, ven a Páez intacto, con la única levita que también contaba entre la ropa que tenía antes de morir en Nueva York, intacto, y dicen que una brisa, ligera brisa del panteón, le movió hasta la cabellera blanca, su melena, y estaba perfectamente conservado por el trabajo de embalsamamiento que hicieron en la época de su muerte. De modo que Páez está allí, en esa urna, en el panteón de levita, intacto, como si pudiéramos sacar y exhibir como están las fotografías que se tomó en Nueva York, con todos sus errores, para bien o para mal, lo bueno y lo malo que tuvo, los errores, los aciertos y los desaciertos, lo convierten en el hombre más importante de la historia de Venezuela, después del general Simón Bolívar, por una actuación que va a ocupar más de 50 años de vida. La de Bolívar dura apenas unos 15 años y la de Páez va a tener una influencia que va a durar hasta bien entrada la Guerra Federal en 1960.